Buenas tardes, hermanos, hermanas, a todos los que hoy nos acompañan también, sean bienvenidos a este primer día de la semana, el Día del Señor. Venimos todos agradeciéndole a Dios por la salud, por la oportunidad que nos da de volver a reunirnos y de recordar a aquel hombre que hace 2000 años nos enseñó cosas muy importantes que al hombre le hacían falta. Nos enseñó primeramente su amor, sacrificándose por cada uno de nosotros. Nos enseña también cómo ser mejores hermanos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, con su espiritualidad que Él enseñó durante los 3 años que estuvo en este mundo. Y hoy tenemos la oportunidad de venir a hacer un memorial de eso, a recordarlo, y recordarlo siempre, porque ese fue el mandamiento que Él nos dejó. Dijo, hacer esto en memoria de mí, hacerlo hasta que yo venga, y que guarden las cosas que les he enseñado hasta el fin del mundo. Y hoy venimos a cumplir con ese compromiso o ese pacto que tenemos con Dios. Y le damos gracias a Dios por la salud, porque por muchos quizás hoy no puedan estar con nosotros. Están enfermos, tienen gripa, les duele la cabeza, no pueden estar aquí. Eso es lógico. Están enfermos esos hermanos y hemos estado orando por ellos para que se vuelvan a reunir, porque sabemos que necesitamos de este alimento espiritual. Jesucristo lo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre y en mí permanece, dice, tiene vida en él y yo lo restaré en el día postrero. Por eso, hermanos, eso es el propósito de recordarlo en este día. Quisiera empezar mi mensaje leyendo esta escritura de Juan, capítulo 5, el versículo 30. Juan 5:30. En Juan, capítulo 5, y el versículo 30, el Señor Jesucristo dice estas palabras: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nosotros, hermanos, como predicadores, no sé, todos los que se paran aquí enfrente y predican la palabra, tenemos un dilema. Cada que se trata de predicar la palabra de Dios, empieza nuestro sistema. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a enseñar? Me toca a mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscas una escritura, buscas otra escritura y dices, no concuerda lo que quiero decir. Y empiezas a vivir una especie de estrés. No sabes qué decir, parezco disco rayado. Estoy repitiendo lo mismo y lo mismo. Parece que el sermón que di esta semana parece el mismo que di la última vez. A veces no sabemos qué predicar. Pero lo que sí sabemos es que cuando predicamos la palabra, buscamos algo que me esté afectando a mí. ¿Sí? Algo que me afecte a mí. Esa es una de las razones que yo predicaba. ¿Qué me afecta a mí? ¿Por qué estás predicando? Porque me está afectando a mí. Y también sabemos cuando la iglesia tiene problemas. Se escucha el mensaje para ayudar a la congregación con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios corrija el error. Que la palabra de Dios enseñe, hey, este es el problema, y nos corrige, nos ayuda. Así lo dice la palabra en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice la palabra que es inspirada por Dios, enseña, redarguye, corrige, a fin de que el hombre de Dios esté completamente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros nos enfocamos en enseñar algo que esté afectando a la congregación o que está afectando al mundo. Como decía el hermano Lara en su predicación de la semana pasada, ¿tenemos problemas hoy? Sí. Hay muchos problemas, muchos problemas en el mundo, mucho racismo. Están odiando las razas. Que los negros importan, que los amarillos también importan, los azules también importan, todos importan.
Pero como quiera que sea, eso levanta mucho polvo y mucha tristeza. Y vemos esos tiempos difíciles que hoy estamos viviendo. Y son pruebas. Son pruebas, exactamente, son pruebas. Yo me acuerdo que cuando empezó todo esto de la pandemia, yo en mi predicación primera, yo les dije a ustedes que estas pruebas eran para el mundo, no eran para nosotros. Yo así se los dije, es para el mundo, no es para nosotros. Pero parece que también es para nosotros. Porque yo entiendo que aquella persona que tiene ese problema, o tenemos ese problema, es que no hemos entendido bien lo que dice el Nuevo Testamento. Lo leemos, pero no lo entendemos. Lo podemos leer miles de veces, pero no lo entendemos. El Nuevo Testamento, discúlpeme, no lo entendemos. Hay cosas que somos un poco inmaduros, somos como niños, dice Pablo. Todavía no entendemos el propósito del Nuevo Testamento o el propósito de la venida de Cristo. 33 años fue crucificado. Eso no nos prende el cerebro, no lo entendemos todavía. 33 años. Y las palabras que dijo, mi vida, la pongo por ustedes. Mi vida. Tampoco entendemos lo que dijo Pablo. No nomás eso, sino mi propia vida entregaría por el Evangelio. Quizás todavía no hemos comprendido, por ejemplo, lo que dice Pablo en Romanos 14, hermanos, me llamó la atención la escritura. Romanos 14, versículos del 7 al 8. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo así, hermanos. Romanos 14, del 7 al 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos por el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que, pues ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esas palabras dicen claramente que ningún ser humano vive para sí. Nadie puede decir, yo vivo solo, sin la ayuda, sin la conexión de Dios. Yo vivo solo, estás equivocado. Tú vives por Dios. Todos los seres humanos viven por Dios, las plantas, los animales viven por Dios. Y si nosotros vivimos por el Señor vivimos. Pero si morimos por el Señor morimos. Así es que no importa, dice Pablo, no importa ya sea que vivamos o que muramos, del Señor ¿qué? Somos. No es nada más es vivir o morir en el Señor. El apóstol Pablo también dijo cosas importantes, ustedes se lo saben, Filipenses lo podemos saber de memoria. Filipenses 1, 21 y 23, 24. ¿Podemos leerlo también? Claro que sí. Es una escritura muy interesante que todo cristiano verdadero debería de entender. En Filipenses capítulo 1, del 21 al 24 dice, porque para mí el vivir es en Cristo. Vivir en Cristo, vivir en su cuerpo, vivir en su iglesia. Cristo es el cuerpo de la iglesia, es su obra. Y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí, fíjate, si yo voy a vivir en la carne, si tengo la oportunidad de seguir viviendo en la carne, si Dios me da la oportunidad de seguir viviendo en la carne, que sea en beneficio de la obra, no mis obras, en beneficio de la obra del Evangelio. Si voy a vivir en la carne, que tenga ese beneficio. No sé entonces qué escoger, dice Pablo. No sé. Porque de ambas cosas estoy puesto y en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¡Wow! ¡Qué hombre tan lleno de fe diciendo estas palabras! Quisiera partir. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vemos exactamente el propósito del Nuevo Testamento. Pero sí son pruebas, porque simple y sencillamente el niño, el que no ha entendido estas palabras, puede entrar en ese pánico, en ese miedo, en ese temor. Tiene miedo, tengo miedo. Pero el Señor nos llama y nos dice tantas escrituras, hermanos, en el Nuevo Testamento, donde nos exhorta a confiar en su palabra. Más que en la del hombre. Confíen en mi palabra. En Romanos 8 también, Romanos 8:32, dice otras palabras interesantísimas que cada uno las deberíamos de aprender de memoria. ¿Cómo no?
Esas palabras no las diéramos de hacer de nosotros, son de nosotros, el Señor nos las ha entregado en nuestras manos, para que nosotros las memoricemos y las tengamos de memoria en nuestras vidas. Dice el apóstol en Juan 8, el versículo 32, dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros para salvarnos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Se refiere a todas las cosas. Dice, ahora, el 33, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará? Esta semana me dijeron un comentario que habían puesto un review en la iglesia de Cristo, un mal review. ¿Sí? ¿Qué es un restaurante o qué? ¿Vendemos carnitas, frijoles o qué? A mí si el mundo me juzga, a mí su juicio no tiene importancia. Lo que el mundo diga de nosotros, hermanos, no. El mundo a mí no me juzga. Dice, ¿quién dice? De él ahí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y no me vengan a decir a mí que no me interesa una persona, porque el evangelio es el poder de Dios para la salud. Y es lo que hace esta iglesia, predicar el evangelio a la persona. No les garantizamos que van a estar toda la vida aquí en este mundo. No hay ni una escritura donde diga, hey, si vienes a la iglesia te garantizamos vida física hasta los 200, 300 años. Eso no está en la Biblia. Yo he tenido hermanas que se han ido a los 16 años. Mi sobrina se murió de cáncer a los 10 años y se fue feliz ella. Entendió el evangelio. Y el evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Pues es que, ¿qué importa la opinión del mundo? Mi opinión no cuenta mi opinión. De hecho, la gente que yo invito a la iglesia es aquellas personas que ya tomaron un curso bíblico conmigo. Ya les enseñé el proceso, la razón, por qué vienen a la iglesia. Muchas veces la mayoría de la gente que viene un día se van, porque no hay una atracción emocional, pues. Ay, qué aburridos son ahí. Gente muy aburrida, no se ve el vivamiento espiritual, no aplauden, no bailan, no hay nada de eso. Es que no entienden que nosotros no venimos a agradar a la carne, venimos a agradar ¿a quién? A Dios. Nosotros venimos a agradar a Dios, no venimos a que nos agraden, sino queremos agradar a Dios. Entonces dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjate, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos todos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Ante estas cosas, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Fíjate, me gusta eso, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. Pero desgraciadamente, si hay una cosa que nos separa, nosotros mismos nos separamos. Nosotros mismos abandonamos el cuerpo, abandonamos nuestros lugares en el cual Dios nos puso, porque cuando Dios me llamó al evangelio, era para que yo fuera algún día una columna, para que yo fuera una luz de este cuerpo, de este templo. Por eso Dios me llamó, porque algún día va a ser una estrella en la iglesia, y simple y sencillamente abandonamos ese lugar. Y la Biblia dice que Dios no perdonó a aquellos ángeles que se movieron. ¿Cómo va a perdonar a nosotros si nos moviéramos de esta gracia? Que nos deslicemos de esta gracia. Pero si el mundo se va, porque el mundo no quiere la salud verdadera. El mundo no quiere la salud verdadera. Quieren tapar todo con cualquier cosa.
pero no quieren la salud verdadera. No les importa. Ellos quieren escuchar a los hombres, que los hombres les digan lo que tienen que hacer para estar saludables. Y el mundo está más confundido que nada. Ya no hay ni qué hacer en este momento. La Universidad de Florida descubrió que la mascarilla y esto no te prometen que no te vas a enfermar, que no sirven. Hay mucha confusión. Y ese es el punto al que quiero llegar. Aquí voy a escuchar. Jesucristo llegó en un momento donde ya no quiso escuchar nada del hombre. Ya no quiero escucharlos. Se quedó callado. En Marcos capítulo 14 me llama la atención cómo lo atacaban. Y Jesús, ¿qué fue lo que hizo? En Marcos capítulo 14, versículo 53. Fíjate lo que dice. Marcos 14, versículo 53. Dice así. Trajeron pues, Marcos 14, 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, todo el mundo estaba ahí. Y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaban sentados con los alguaciles, ahí también está la ley, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no le hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Lo que ellos estaban diciendo era pura confusión, no concordaban. Entonces levantándose uno dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero aún así no concordaban, ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondió. Eso fue lo que me llama la atención. Había tantos comentarios para acá y para allá, y que hace esto y que lo otro y que lo otro. Jesucristo no iba a escuchar absolutamente nada de este espíritu de confusión que viene por Satanás. Pobrecitos, dijo el Señor, mira cómo los traen, no saben lo que hacen, lo crucificaron, lo dijo en la cruz: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen, están confundidos. Jesucristo nunca iba a escuchar a ese espíritu, no lo iba a escuchar. Hasta aquí llegué con ese espíritu. Y lo dice, hermanos, en Efesios capítulo 2, lo enseña muy claramente Pablo, el propósito de este espíritu. Dice en Efesios capítulo 2, del versículos del 1 al 2, dice así, dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjate, nos dio vida. Habla de una vida espiritual y la vida eterna, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está el espíritu operando en toda esta gente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Imagínate cómo está ahorita el gobierno, los dos candidatos a la presidencia. Lo que dicen, lo que comentan, lo que hablan. ¿Es Dios el que está hablando por medio de ellos? No. Es el Dios de confusión que está trayendo divisiones. Agárrense, mátense entre ustedes, peleense entre ustedes, háganse pedazos. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Satanás está controlando al mundo entero y Dios lo sabía, y Jesús lo sabía. Dijo: yo no voy a escuchar a mi Padre, yo más escucho su espíritu. Lo que Él diga, eso voy a hacer. Y si es que voy a morir, pues es lo que voy a hacer, morir en Cristo, porque esa es la razón en el Nuevo Testamento de morir en Cristo. El hombre, hermanos, no sabe ni si entra o sale, no entiende nada de Dios.
No sabe si va a venir otra más fuerte, si va a venir esta, no sabe nada. Por eso no lo puedo escuchar, porque está todo confundido. Yo no entiendo. Hay veces que me dicen, hermano, yo no sé, eso no está en la Biblia, yo no puedo entender eso, lo que ustedes están diciendo, yo no lo puedo comprender. Yo tengo que seguir avanzando en escuchar al que debo de escuchar. Porque en Mateo capítulo 15, también otro ejemplo muy claro de qué tan confundido está el mundo. En Mateo capítulo 15, del 1 al 2, ustedes se lo han de saber. Cuando Jesucristo se puso a comer con sus discípulos. Se sentó a comer. Me imagino que dieron gracias, oraron, comieron, dieron gracias. Y vinieron los escribas, vinieron los fariseos y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos o de los meros? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y Jesús dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué ustedes están cambiando los mandamientos de Dios por sus costumbres o por sus mandamientos? Ahí vemos otra vez cómo Jesucristo le está diciendo al hombre, estás engañado, no sabes lo que estás haciendo, ni entiendes. Por eso hoy, hermanos, tenemos esos tiempos complejos, por esa razón. Estamos viendo cómo el mundo se está despedazando, y también, puede ser que también en la iglesia pueda pasar, que vamos a ver todas estas cosas y nos vamos a espantar y nos vamos a apartar y vamos a dejar nuestra fe, vamos a dejar de seguir a Cristo. Porque oímos comentarios todos los días estamos oyendo, nos estamos nutriendo de las palabras del mundo, pero de Cristo casi no. Y Jesús nos advierte, o nos advirtió, nos profetizó de que iban a venir cosas fuertes, pero dijo, vosotros no os turbéis. Como diciendo, estas cosas son necesarias que van a pasar. Lo podemos leer en Mateo, capítulo 24, del 6 al 15. Mateo 24, del 6 al 15. Dice así. Mateo 24, del 6 al 15, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahí está. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, que entienda. Vemos cómo el Señor nos está explicando que iba a haber guerras, odio, personas que van a ir unas contra otros, se van a levantar, y del mismo reino también va a haber estos problemas, habrá pestes, hambres, ¿sí? Habrá terremotos, va a haber muchas cosas que antes no las vivíamos nosotros, no sabíamos que iban a pasar, pero aquí está escrito. Muchos van a tropezar, muchos se van a apartar, vendrán muchos falsos maestros, se engañarán a muchos, se multiplicará la maldad, se multiplicará el amor de Dios, se empleará, significa que no va a haber ya gente que quiera seguir predicando o creciendo en ese amor. Se entregarán unos con otros, pero el evangelio se predicará hasta el fin del mundo, para testimonio de todas las naciones. Así es que cuando veas el lugar santo, la abominable desoladora, yo les dejo esto de tarea. Cuando veáis el lugar santo, este es un lugar santo, debe ser un lugar santo, pero la abominable desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea que entienda.
Yo no sé si vamos a vivir otros tiempos más difíciles, no lo sé, esperamos que haya tiempos mejores, que haya tiempos más agradables para seguir conviviendo con hermanos. Pero hoy vivimos tiempos complejos y no estamos verdaderamente escuchando la palabra de Dios. Eso sí quisiera yo escuchar, hermanos, esto, la palabra, entenderla, no entender el dolor, no entender la aflicción, ni el desprecio, ni la vergüenza. No, eso va a venir. Que algún día me voy a enfermar, me voy a morir y me va a doler mucho quizás, eso no lo quiero entender. Lo que quiero entender bien es su palabra. Nada más quiero oír su palabra y seguir sus palabras. Me gustó mucho lo que el hermano Larry dijo en su predicación. Así lo entendí yo. Cuando nuestra fe está bien, está muy bonito la cosa. Pero cuando empieza la prueba, cuando las cosas se ponen duras, cuando empieza verdaderamente a Dios a probar nuestra fe, ahí se refuerza la fe. Ahí crece el hombre espiritual. No se hace para atrás, se hace más fuerte, porque así lo dice Santiago, y así lo dice muy claro Santiago. Le voy a leer otra vez, hermanos, Santiago capítulo 1, el versículo del 1 al 4. Dice el apóstol Santiago que cuando nos hallemos, fíjate lo que dice Santiago 1, dice, hermanos míos, Santiago 1 del 3 al 5 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos o completos y cabales sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Me pongo a pensar muy bien en esta escritura, hermano. Dice el apóstol que cuando nosotros estemos en diversas pruebas, ¿verdad?, que estemos gozosos. Y es que verdaderamente el hombre de fe se da cuenta ahí que está teniendo éxito su fe, que no se está echando para atrás, que está creciendo su fe en seguir a Cristo, y tiene toda la paciencia para esto, porque Él es un ser de paciencia, pero también nos enseña que la paciencia tiene que tener su obra completa. No vengan a mí a decir, es que yo tengo fe, pero me voy a ir a meter a la cueva del león. No, tiene que tener su fe, su obra completa. Tiene que tener su obra completa. O sea, yo sigo en lo que he estado creyendo toda mi vida. Yo muero en lo que he estado creyendo toda mi vida. Eso es importante en mi convicción. Así lo dice la palabra de Dios, pero se entiende que quizás algunos de nosotros pues no tenemos esa sabiduría todavía, o nos falta entender esto. Y dice Dios, si te falta sabiduría, pues pídesela a Dios, Él te la va a dar. Porque si hay un ejemplo muy claro de hombres que no tuvieron la sabiduría, pues quiero poner otra vez como ejemplo a Adán y Eva. Adán y Eva. Carajo, Adán y Eva, cómo le están desumbando las piedras, ¿no? Pero no son piedras, es la exhortación y la disciplina del Señor. Yo, hermano, quisiera ponerme a decir algo de Adán y Eva en este aspecto. Adán, primero, criatura, hecha por un creador. Dios lo pone en un lugar hermoso, lo pone en un lugar precioso, un lugar donde Él tiene que estar ahí agradecido con su Padre, porque Él sí no tuvo un Padre terrenal, Él tenía un Padre Dios, ¿sí? Tenía a Dios como su Padre. Y entonces Él tenía a Dios como Padre, ahí muy feliz Él con todo lo que Dios le había dado, y luego le dio una princesa. Y le puso mandamientos, le dijo, mire hijo, no comas de este árbol. Come de del árbol de la vida, vas a vivir bien. Todo está muy bien ahí. La mujer también, contentos los dos, felices, tenían todo de Dios, tenían el conocimiento, tenían un lugar precioso, y tenían que estar nomás escuchando ¿a quién? A Dios, nada más. Nomás voy a escuchar a Dios porque Él es el que me enseñó todo. Adán y Eva empezaron a escuchar voces. Adán y Eva empezaron a escuchar voces. Eva fue la primera que escuchó voces. Me pongo a pensar si hubieran podido meditar un poquito en esas voces. Están oyendo voces. Oye, este bicho raro me está diciendo algo. ¿Qué te está diciendo, vieja? Me está diciendo algo diferente de lo que dijo nuestro Padre Dios. Pues, ¿qué te está diciendo? Pues que vamos a ser como Dios.
No, espérate tantito. Vamos a escuchar el consejo de Dios. Si Dios nos dice que es ok, then it's ok. Pero si Dios dice que no, si hubieran tenido un poquito de precaución y le hubieran dicho, no, espérate tantito, oye, sí, aquí uno de tus animalitos nos está diciendo estas cosas. Dios le ha dicho, no le hagas caso. Él es un engañador. Él te va a mentir. ¿No hicieron eso? Escucharon voces. Y las voces los hicieron sentir bien. Va a ser como Dios. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Si haces esto, haces lo otro, no te va a pasar nada. No tengas problemas. Quédate encerrado. Haz esto, no hagas esto, no te va a pasar nada. ¿Estás escuchando a quién? ¿Qué espíritu estás escuchando? Porque a veces eso es lo que me llama la atención en esta predicación. ¿A quién estamos escuchando, hermanos? ¿Estamos escuchando verdaderamente a Dios? ¿Es Dios el que dirige tu vida aunque te mate? Aunque diga, un Proverbio 23. Dice, Jehová es mi pastor y aunque ande por caminos de oscuridad, aunque ande por enemigo, Él me va a cuidar. Siempre me va a cuidar, me va a bendecir. Escucha la palabra de Dios, hermano. Eso es lo que te va a salvar. No la palabra del mundo. No la palabra del mundo. Porque el apóstol Pablo también te enseñó algo. En Gálatas 1, en el capítulo 10, hermano. Dijo así Pablo. Gálatas 1, Dios, esas escrituras hoy son muy necesarias escucharlas todos los días. Gálatas 1, versículo 10 dice así. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres? ¿O el de Dios? Pues, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no fuera un siervo ¿de quién? De Cristo. O sea, ¿de quién estoy buscando yo el favor? ¿Los hombres me dan salud? ¿Los hombres me van a dar vida eterna? Podrán decir su opinión, muy respetable. Solamente Dios. Solamente Dios es el que nos da la salud y nos da la vida. Y otra vez, si no nos la da, pues see you later. Porque lo acabo de leer. Si vivo con el Señor y si muero, no le hace que viva o muera del Señor somos, hermanos. Así es que voy a terminar con esta escritura dando inclusive la invitación también. Todos nosotros, es una invitación que Dios te hace sobre ¿a quién estás escuchando? En Hebreos capítulo 3, versículo 14. En Hebreos capítulo 3, versículo 14, dice así. Hebreos 3:14 dice, perdone, Hebreos 3:15, 14. Bueno, 14, sí, 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Voy a leer otra vez. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Estudiamos el Viejo Testamento, donde vimos que Satanás, que estaba en el faraón, dejó salir al pueblo de Israel de Egipto. Después de 430 años que los tenía esclavizados, cuando los dejó salir en el desierto, dijo, los voy a dejar salir, pero los voy a volver a atacar otra vez en el desierto. ¿Y qué fue lo que pasó en el desierto? No escucharon la voz de Moisés. ¿Pero por qué? La voz de Moisés era la voz de Dios. No escucharon la voz de Moisés, se quejaron, no les gustó, provocaron.
Ellos escuchaban mejor al otro y ni cuenta se daban. No escucharon la palabra de Dios. Escucharon la palabra entre ellos. Y lo provocaron. Provocaron a Dios. Teniéndole más temor al hombre que tenerle temor a Dios. Si la palabra te enseña claramente en el versículo 14, te está diciendo que somos hechos participantes de Cristo. En el dolor, en las enfermedades, en las muertes, somos más que vencedores. Porque Cristo también sufrió y padeció por nosotros. Y el apóstol Pedro te dice, ármate de ese mismo pensamiento. Ármate de ese mismo pensamiento y acaba con el pecado. La persona que no quiere seguir al Espíritu es porque todavía quiero seguir al otro. Todavía quiero vivir como la carne y no quiero participar. Pero la palabra dice, con tal de que retengas firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Desde que me bauticé, desde el principio. Seguir confiando en ese Espíritu que Él me dio, en la palabra de Dios. A cueste de lo que cueste. Así que, ¿tenemos problemas? Sí. Son pruebas, hermano. Son pruebas. Y hay que pasarlas con honra. Hay que pasarlas caminando como se debe caminar con nuestra fe adelante. Sin temor alguno, ¿sabes lo que vamos a cantar? Sin temor alguno, que Él es nuestro capitán. Esa fue una de las razones que los judíos no hicieron. Cuando a los judíos los atacaba el mal, decía el Señor, yo los defiendo, yo voy enfrente de ustedes, yo soy el Señor de los ejércitos, nada es contra mí. Ustedes nomás pónganme enfrente y yo me llevo a todos por delante. Es el problema que tenemos. No lo ponemos enfrente. Señor, tengo esto, pero tú te pongo enfrente. Ahí tú sabes cómo solucionar este problema. Yo no sé. Yo no me puedo enfrentar a una enfermedad, hermano, me mata. No me puedo enfrentar a mis tentaciones yo solo, me mata. No me puedo enfrentar a Satanás yo solo, me mata, yo no puedo. Yo no lo hago, yo soy muy débil. Pero pongo al Señor adelante, hago mi oración, Padre, pues si tú quieres que llegue el domingo bien, ahí tú verás, pero yo llego. Ahí te pongo a ti adelante, hago oración y le digo, Señor, ayúdame. Veo la tentación, Padre, yo no puedo, Y hago la oración antes de entrar en la tentación, no dentro de la tentación. Ay, líbrame de esta tentación, pero todavía no. No, hago la oración mucho antes, porque si la digo en medio, ya entonces Satanás ya lleva ventaja. Hermanos, el propósito de este predicador es, confía en Dios, en su Espíritu, y les aseguro que saldremos victoriosos de eso. Que Dios los bendiga. Vamos a entonar un himno de invitación, como siempre lo hacemos. Si hay alguna persona que sabe ya lo que es el Evangelio, pues puede pasar al frente para obedecer hoy el Evangelio.